Buenas noches. Es probable que para algunos de ustedes el nombre de Licio Gelli no signifique nada, que es la primera vez que lo escuchan. Para otros es algo incierto, existió, y para otros sí existió. ¿Y qué fue lo que hizo? Y también aquí surgen dudas. ¿Qué fue lo que hizo? ¿En qué participó? Porque fue un personaje misterioso de algún momento de la vida de los argentinos. Absolutamente. Para el mundo fue un personaje misterioso. Un maestro de la sombra, ¿no? Que supo armar un poder detrás del poder, en la cáscara, en la cubierta de una logia masónica que él toma el control y comienza a inscribir agentes de los servicios de inteligencia, políticos. Uno hoy es primer de Italia, Silvio Berlusconi, integrante de su logia. Políticos argentinos, militares de diferentes partes del mundo. Y así generó una red de influencia sin parangón, Licio Gelli, que tuvo enorme influencia en Argentina durante prácticamente 2 décadas seguro. No se conocía hablando con periodistas argentinos. Nunca. ¿No? Nunca había dado la cara en la televisión. Y se dio con un trabajo que llevó ¿cuánto tiempo? David Cox y yo, que fuimos quienes lo entrevistamos, veníamos leyendo sobre él hace tiempo, a partir de otras investigaciones periodísticas que habíamos hecho. Conseguimos el teléfono de su casa, ahora 5 años atrás, a través de un periodista británico que lo había entrevistado. Y durante 2 años, Santo tuvo que llamarlo a su casa religiosamente. Él daba la fecha en que yo lo tenía que volver a llamar. Una vez por mes me corría la fecha, volvía a darme una fecha precisa, nueva, y yo cumplía con ese requisito, ese proceso de iniciación, llamándolo todos los meses. Nunca me decía que no, tampoco me decía sí ahora. Tampoco sí. Hasta que un día me dijo, tal día, nella mattina, a la mañana. Y ahí nos fuimos con el equipo de Telenoche a conseguir la primera entrevista a la televisión argentina de Licio Gelli, el gran maestre de la logia P2. ¿Que radica en dónde? ¿El lugar donde se hizo? Sí. Él vive en Arezzo, una hermosa ciudad de la Toscana, entre colinas apacibles, en un paisaje excepcional, y tiene una mansión, no una mansión de nuevo rico, ostentosa, sino una mansión casi renacentista, con un parque, muy cuidada, donde nos recibió en su estudio, en un pequeño estudio, donde él escribe, lee, escribe poesía ahora en una suerte de otoño de su vida. Es una especie de asesor, de consultor. Y allí nos recibió y durante horas charlamos sobre los principales temas de su influencia en la Argentina. Licio Gelli, la primera parte del informe. Quando uno dà una parola tra persone serie, bisogna saperla mantenere. Anche a una tortura uno muore, ma non deve rivelare quello che è stato dato in segreto. En 1981, la justicia italiana allanó la mansión del empresario Licio Gelli en Arezzo y descubrió la lista de los 963 integrantes de la logia masónica Propaganda Due. El mundo comenzó a descubrir entonces cómo se había tejido una imbatible telaraña de influencias detrás del poder mundial. Licio Gelli, el gran maestre de la logia, fue desde entonces acusado de participar en un complot para asesinar al Papa Juan Pablo I. Fue involucrado en la escandalosa caída del Banco del Vaticano. Fue asociado a las mayores conspiraciones de la política moderna italiana. Se
se le atribuyeron contactos con la mafia y los servicios de inteligencia, y fue acusado de estar vinculado al asesinato de los banqueros Roberto Calvi, quien apareció colgado en un puente de Londres, y Michele Sindona, envenenado en la cárcel. Pero también, durante 2 décadas, Gelli gravitó de manera fundamental sobre la política argentina. Lo hizo, fiel a su estilo, desde las sombras. Y así Gelli arma un acuerdo con Perón, que se empieza a gestar a inicios de 1973, donde le ofrece el apoyo de Estados Unidos y del Vaticano para el retorno. Ma i militari erano ostili e quindi allora ho cominciato a parlare con loro, sia con Suarez Mason, con Cacciatore, con Emilio Masserra e tanti altri militari. Riuscii a catechizzarli perché dessero assenso per un ritorno. Primero fue condecorado por Juan Domingo Perón. Después lió con los principales jerarcas de la dictadura militar. Hoy, a los 89 años, el hombre que manejó los hilos de gobiernos y negocios se reconvirtió en el viejo sabio de las conspiraciones del siglo XX. Como un guardián de oscuros secretos, vive intocable entre las mansas colinas de la Toscana. Y este actual poeta, ¿para escribir poesía que para publicar? Sí, ha publicado varios libros. Ajá. Incluso sus amigos lo han nominado al premio Nobel. Ajá. ¿Y por qué habla ahora? Creo que él se siente un héroe de una guerra. Y él quiere ser reivindicado ¿De la históricamente. guerra entre quiénes? Sí, básicamente entre el comunismo y Occidente. Él fue un artífice santo, un protagonista de la Guerra Fría. Para entender el poder de Licio Gelli hay que entenderlo en el marco de lo que fue la Guerra Fría, donde tiene su apogeo y básicamente el apoyo norteamericano. No podía haber hecho lo que hizo sin el apoyo norteamericano. No oficial, pero de sectores de poder, que estaban decididos a usar las herramientas que había al alcance de la mano para contener la avanzada comunista de Europa. ¿Y su influencia era tanta como para decir, bueno, sí intervino ante la posibilidad del retorno de Juan Domingo Perón al país? Absolutamente. Él se entrevistó con Perón en Madrid y allí le ofreció todos sus contactos de un Licio Gelli que por entonces era desconocido para la opinión pública. Un personaje que se movía con grandes contactos pero en las sombras, y le ofrece a Perón contactos con la industria europea, le ofrece contactos con la masonería argentina, que la transforma en la herramienta para llegar al poder, al gobierno de la NUCE y trazar un camino de apertura para el regreso de Perón. Por supuesto, Gelli cuenta la historia como protagonista principal. Hay que pensar en el contexto. Todos, cuando uno Borges decía que no hay género más mentiroso que las memorias, ¿no? Cuando uno cuenta la historia en primera persona, siempre Adiciona. Exacto. O resta. O resta, según lo que según la convenga. conveniencia. Pero que él estuvo en el avión de Perón de regreso a la Argentina es un hecho histórico, comprobado. He visto el pasaje que conserva. Él fue funcionario del gobierno de Perón, fue condecorado por Juan Domingo Perón. Nombró funcionarios en los principales ministerios, que eran masones a los cuales había contactado vía la masonería argentina. López Rega fue un nexo clave, ¿no? ¿Se mueve y hace todo esto con qué dinero? ¿Con fortuna propia o porque alguien le brinde el apoyo económico? Tu pregunta apunta directamente al corazón de cómo funcionaba la logia que él administraba, la PDUE. Y allí, como toda logia, había un reparto de favores, ¿no? A medida que uno apoyaba al otro, al hermano masón, a subir en los peldaños del poder, se retribuía económicamente. Además, él era empresario. Y era un representante... ¿Empresario de qué sector? Tuvo diferentes empresas en Italia, varias reconocidas.
hasta el momento que se descubre lo que este personaje ocultaba, él era un empresario italiano. Hasta el momento que se descubre lo que la P2 ocultaba y significaba. En ese allanamiento encuentran estos nombres. Exactamente. Este es el paso decisivo para, por lo menos no digo desenmascarar, pero para conocer a algunos o todos los que Él escribían. siempre dijo que esa lista con 900 miembros de la P2 no era completa. Hay faltas. Falta. ¿O había otra lista aparte, más reservada? Posiblemente. Seguramente. ¿Y su relación con Perón? Bueno, te decía, comienza en esta entrevista en Puerta de Hierro, en España, genera contactos, como él lo reconoce, con el gobierno de Lanusse, con las tres fuerzas que después le van a servir después del 76. Y Perón le pide que le facilite, por un lado, los contactos con la industria europea, Sí. que lo tenía, para inversiones, que hacía mucha falta en la década de 70. Y dos, con el Vaticano, que Gelli los tenía muy bien aceitados. No te olvides que Perón había terminado muy mal con la iglesia. Excomulgado. Exactamente. Después de la quema de las iglesias. Exactamente. Gelli es La persecución de esos años al clero católico. Absolutamente. Gelli es un reconstructor de este vínculo con el Vaticano. Y tres, el vínculo con los Estados Unidos, que lo vamos a ver en otra parte del informe. Lo vemos ahora. Buongiorno, sono Damián Labot. Grazie.